Estoy muy contenta porque he tenido muy buen tiempo en mis vacaciones. Estoy caliente. Que estás caliente, ¿no? Estoy segura de que alguna vez te has quedado bloqueado traduciendo mentalmente cada palabra cuando hablas en español. O a lo mejor alguna vez has traducido palabra por palabra una frase en español y no tenía ningún sentido, no has sido capaz de transmitir el mensaje que querías dar, eso que querías decir, ¿verdad? Bueno, pues si este es tu caso, no te preocupes porque estás en el lugar correcto. Este vídeo es para ti, porque hoy te voy a enseñar cómo puedes dejar de traducir todo en tu cabeza y empezar a pensar directamente en español. Muchas personas traducen continuamente porque aprendieron español a través de su lengua materna y no en un contexto real de inmersión. Esto, por ejemplo, es muy habitual en las personas de España que, como yo, aprendimos inglés en los años 90 en el colegio. Entonces, las explicaciones en clase muchas veces eran directamente en español y además hacíamos muchísimos ejercicios de traducir oraciones, traducir frases completas. Y al aprender con ese método y repetir tantas veces ese tipo de ejercicio, eso se convirtió en nuestra forma natural de hablar en inglés. Entonces, primero traducíamos en la cabeza y después ya intentábamos hablar. El problema es que cada idioma tiene unas estructuras diferentes. Y traducir palabra por palabra hace que las frases suenen raras, que suenen extrañas. Por ejemplo, os voy a contar lo que me pasó no hace mucho tiempo hablando en inglés con una amiga, ¿vale? Yo tengo un tío que es sacerdote, es cura, y cuando me casé, él fue el cura de la ceremonia, ¿vale? Él celebró la boda. Entonces, en español, para decir esto, decimos que mi tío me casó. Mi tío nos casó, porque él celebró nuestro matrimonio. Vale, pues yo para contarle eso a mi amiga le dije que my uncle married me. My uncle married me. Porque en mi cabeza yo hice una traducción directa. Eso no tiene ningún sentido en inglés, ¿vale? Porque eso en inglés significa que mi tío se casó conmigo, o sea que mi marido es mi tío, ¿vale? Y no es eso. En ese momento la cara de mi amiga fue un poema. Su cara fue un poema, es decir, puso una cara como de sorpresa de decir, pero ¿qué me está contando Guada, vale? El problema es que yo traduje palabra por palabra y no funcionó. Vale, pero ¿hay una solución? Bueno, pues te digo ya que no existe un truco de magia ni un consejo único y perfecto para que consigas dejar de traducir en tu cabeza de un día para otro y así muy rápido. Pero sí que hay pequeñas cositas, pequeños hábitos que puedes adquirir para dejar de hacerlo continuamente. Así que voy a sentarme y vamos a ver algunos consejos para dejar de traducir palabra por palabra cuando hablamos en español. El primer consejo importante, y que además repito siempre, es que tienes que exponer tu cabeza, tienes que exponer tu cerebro al español real. Una de las mejores maneras de dejar de traducir continuamente es simplemente acostumbrar tu cerebro a escuchar español en un contexto real. No es lo mismo leer una frase aislada en una hoja de papel o verla en una escena. El contexto te va a ayudar muchísimo a entender sin la necesidad de traducir. Y para hacer eso hay una herramienta que me encanta que es Lingopie. Lingopie es una plataforma en la que puedes ver series y películas en español y también en otros idiomas con subtítulos interactivos para ir aprendiendo vocabulario y gramática de manera natural y en contexto. Yo misma he probado Lingopie para mejorar mi nivel de inglés y me ha sorprendido lo útil que es para aprender expresiones más naturales. Es que muchas veces cuando aprendemos un idioma los libros nos enseñan frases
demasiado formales o poco naturales. Pero con Lingopie vas a escuchar cómo hablan los nativos de verdad, en diferentes países y en diferentes contextos, porque no son contenidos creados para aprender español, sino que son series y películas. Y lo mejor es que si incluso con el contexto y las imágenes hay algo que no entiendes, puedes hacer clic en esa palabra, ver qué significa y así ir creando poco a poco tu propio diccionario solo con las palabras que te interesan. Aquí la idea clave y lo que han demostrado diferentes estudios es que si entrenas tu cerebro con contenido auténtico, poco a poco empezarás a pensar en español sin darte cuenta. El cerebro es un músculo, ¿verdad? Y tenemos que entrenarlo. Así que si esto te llama la atención y te apetece probar, puedes probar Lingopie con el enlace en la descripción de este vídeo. Venga, pues vamos a ver 5 consejos un poquito más concretos, 5 cosas que podemos hacer para mejorar un poquito en este sentido y dejar de traducir siempre todo. Mi primer consejo es que tienes que intentar pensar en imágenes, no pensar en palabras. Yo sé que esto puede sonar un poco complicado, un poco abstracto, ¿verdad? Lo importante es que tienes que encontrar la forma adecuada de hacerlo, o sea, la forma que funcione para ti. Es decir, si tú estás aprendiendo la palabra perro, ¿vale? Perro, que para muchos es difícil de pronunciar. En vez de pensar cuál es la traducción en tu idioma, imagina la imagen de un perro, imagina la imagen de ese animal, ¿vale? Esto se puede hacer también, por ejemplo, utilizando las imágenes de Google. Cuando estés buscando algo, simplemente escríbelo en Google Imágenes en lugar de buscar la traducción. Estoy segura de que en casa tienes un montón de español sin saberlo, ¿vale? Este es un consejo un poco de profesora vieja, ¿vale? Porque yo sé que ya estudiáis con todo digital y todo en internet, pero, por ejemplo, yo buscando en mi casa sin pensar mucho, ¿vale? Por ejemplo, en el baño tengo este champú, ¿vale? Y por detrás está escrito en francés, en español, en rumano, en polaco, está escrito en un montón de idiomas, ¿no? Entonces tú también puedes buscar por tu casa, ¿no? Y cuando estés, no sé, desayunando, leer la caja de leche si está escrita en español. O por ejemplo, este paquete de pasta también está en italiano, en francés, en holandés, en portugués, en polaco, ¿vale? Estoy segura de que en casa tienes muchísimos objetos con la traducción en español y puedes leer el nombre por primera vez en español. Es muy, muy, muy importante tener curiosidad, buscar, tener los ojos siempre muy abiertos. De la misma manera podemos cambiar nuestro entorno para hacerlo más español, o sea, cambiar nuestro entorno a la lengua española. Te voy a explicar cómo lo hago yo. Yo antes vivía en Italia, hablaba todo el tiempo en italiano, cuando iba al supermercado todo estaba escrito en italiano, tenía que leer italiano, ¿no? Entonces hablaba con mucha fluidez. ¿Y qué pasa? Que ahora vivo en España y no quiero olvidar el italiano, no quiero perder mi nivel. Entonces, tengo todos los dispositivos de mi casa en italiano. Tengo la tele configurada en italiano, los títulos de las series aparecen traducidos en italiano, tengo el ordenador en italiano, el móvil, así que cuando recibo notificaciones o cuando tengo que poner la alarma para despertarme, todo aparece en italiano, ¿vale? Y tú puedes hacer lo mismo, pequeñas cosas para aprender siempre vocabulario nuevo y expresiones nuevas sin traducir, o sea, ver las cosas por primera vez en español. Otra técnica interesante es el método del shadowing, es decir, la repetición en tiempo real. Esto se hace simplemente escuchando frases en español, ¿vale? Puede ser alguien que habla en una peli, en una serie, en la radio, ¿vale? Y repitiendo, intentando mantener ese ritmo natural. Además, tenemos que intentar acostumbrarnos a simplificar, ¿vale? A veces parece que tenemos que hablar con frases muy largas y muy complicadas para hablar correctamente, pero esto no es así. Es mucho más eficaz hablar con frases quizás un poco más cortas, un poco más sencillas, sobre todo al principio, cuando estamos empezando a soltarnos, empezando a perder ese miedo, empezando a dejar de traducir, ¿vale? Vamos a intentar simplificar. Por ejemplo, si tu lengua materna es el inglés, ¿vale? Y quieres preguntar por la hora.
Aunque bueno, ya nadie pregunta por la hora, ¿no? Porque todos tenemos el móvil. Pero bueno, vamos a imaginar que quieres preguntar la hora. Si tú traduces palabra por palabra, quizás vas a pensar la frase en inglés, ¿no? Como could you tell me o could you please tell me what time it is? Algo así, ¿no? Que es muy largo en español. Nosotros somos más directos, sobre todo en España. Es mucho más fácil si tú aprendes la frase ¿qué hora es? Hola, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y si quieres ser educado, ¿qué hora es? Por favor. Y ya, y simplificas y no te tienes que complicar tanto, ¿vale? Frases cortas, sencillas y directas. Ah, y otro consejo, otra técnica interesante, muy interesante, que además la estoy investigando más y estoy estudiando más sobre esto ahora en mi máster, es aprender por bloques. Aprender, como se dice en inglés, por chunks, ¿vale? Bloques de palabras. ¿Y qué significa esto y cómo se hace? Todo el mundo fuera, venga, ya, saliendo. Todo el mundo fuera, ya, saliendo. ¿Ves? En esta escena que estoy viendo en Lingopie, uno de los personajes dice todo el mundo fuera, ya, ya, saliendo, saliendo. Si tú intentas traducir ya, saliendo en tu idioma, palabra por palabra, no tiene ningún sentido, mientras que en español es una construcción bastante natural. Ya, ya, una construcción para meter prisa, ¿no? Ya, ya, venga, a los niños, por ejemplo, ya, comiendo, comiendo, ya. ¿Sí? Tenemos que intentar ver el lenguaje como un conjunto, ¿vale? Siempre un grupo más grande, algo más global, no como pequeñas piezas de un puzzle, porque entonces todo se va a complicar muchísimo y cuando estemos en medio de una conversación y tengamos que hablar, es que no vamos a saber dónde elegir entre tantas palabras, ¿vale? Así que vamos a intentar aprender siempre por bloques. Y si tú, por ejemplo, llevas un cuaderno en el que apuntas palabras útiles, apunta frases útiles. Y lo más importante, ¿vale? O sea, el mensaje que quiero que te quede después de ver este vídeo es que no existe un truco de magia, ¿vale? No hay un método único. La única forma de llegar a tu objetivo es dedicarle tiempo y esfuerzo, ¿vale? En España decimos, quien algo quiere, algo le cuesta, ¿vale? Quien algo quiere, algo le cuesta. No vas a conseguir nada sin esfuerzo, ¿vale? Entonces, ánimo y a trabajar. Ya sabes que si quieres probar Lingopie puedes hacerlo con el link en la descripción de este vídeo. Y muchas gracias a Lingopie por apoyar este proyecto independiente que es mi canal. Yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!